Vale, pues yo soy Camila, tengo 39 años y trabajo con agricultura desde que salí de la universidad, así que tengo ya muchos años de recorrido. Eh, y el proyecto que estamos llevando son varios proyectos dentro de la agricultura de proximidad. Uno es Rural Dev, que está en desarrollo, y luego está la colmena de las naves y la colmena de Nest. Todos ellos intentando conectar la persona, o sea, el consumidor final o la empresa con el agricultor local, ¿no? Yo soy formada en zootecnia y para quien no conoce, zootecnia es producción animal, pero yo nunca he trabajado con producción animal. Yo siempre he trabajado con agricultura en general, mucho más ampliamente y más específicamente con la producción ecológica, ¿no? Desde que salí de la universidad trabajo con producción agrícola ecológica y, y aparte de la formación normal de la universidad, pues he complementado con otras formaciones, ¿no? Entonces yo tengo dos másters y empecé un doctorado. Y aparte de eso, pues los cursos adicionales, ¿no? El inglés y cualquier otro curso que ahora ya se me olvida, pero es que son muchos, yo no suelo parar. Estoy siempre haciendo cursos porque yo creo que la formación es importante. Estar reciclando y estar siempre aprendiendo cosas nuevas es importante. Pues yo empecé a trabajar en Brasil, que yo soy brasileña, y, y luego que salí de la universidad, pues hice un periodo de prácticas y en la empresa donde estuve haciendo el periodo de prácticas me han contratado, ¿no? Estuve con ellos durante más o menos un año y medio y luego de ahí ya fui pasando de empresa a empresa, ¿no? Hasta llegar a España, ¿no? Por así decirlo. Porque en realidad yo vine para acá porque quería hacer un máster que no existía en Brasil y terminado el periodo de máster, pues me han invitado a seguir con la investigación en un doctorado y durante el doctorado yo descubrí que lo que yo me estaba planteando, pues de ahí podría salir no solamente una tesis de doctorado, pero un business plan. Entonces, un poco que aparqué el doctorado y me quedé con el desarrollo de business plan, de modelo de negocio. Y de ahí, pues, empecé a hacer cursos que pudieron capacitarme para desarrollar el negocio, cursos del ayuntamiento, cursos de la Cámara de Comercio, cursos de la Universidad de Valencia. Y ahí, pues, empecé a conocer también el ecosistema de emprendedor de Valencia, que ahí cuando tú empiezas a hacer cursos, empiezas a conocer otras personas que también están abriendo negocios, ¿no? Y que están aprendiendo. Y a partir de ahí me metí en el ecosistema de startups, ¿no? Que son empresas tecnológicas. No me había planteado para nada que mi proyecto fuera un proyecto tecnológico en un inicio, mismo porque yo no conseguía encajar que lo social cuadrase con lo tecnológico. Pero al final es que una cosa no sobrevive sin la otra, ¿no? Entonces, cuando entré en el ecosistema emprendedor de startups de Valencia, pues tuve contacto con otros proyectos que estaban desarrollando también de sus proyectos basados en la tecnología y he visto que lo mío también cuadraba, ¿no? A pesar de ser un proyecto social, también cuadraba, porque eh, consideramos que ser de base tecnológica es cuando lo haces todo por internet. Y en realidad mi proyecto era justamente eso, ¿no? A pesar de tener ahí su grama social, de responsabilidad social, de aportar y de apoyar, trabajábamos con internet, redes sociales, páginas web y todos los contactos eran online. Incluso todos los clientes que conseguimos online, no conseguimos ninguno haciendo visita a empresas. No, 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 no. Todos los que conseguimos fueron online y los partnerships que conseguimos también fueron online. Y el proyecto está en desarrollo hace como que aproximadamente ya 4 años. Pues las dificultades fueron varias, ¿no? Desde el punto de vista personal, por ser extranjera, abriendo un negocio en un país donde yo acababa de llegar, eh, y también pues, por no conocer las leyes locales y cómo funciona y cómo tenían que abrir. Y entonces por eso yo me tiré a la formación, ¿no? O sea, formación en la Cámara de Comercio, formación en el Ayuntamiento, en la Universidad de Valencia. Eh,
Y a partir de ahí, pues, me di cuenta de que mi proyecto no era solamente social, y que tenía también una base tecnológica, ¿no? Y para eso usamos las redes sociales. Entonces, todos los clientes que hemos conseguido vienen de ahí, de las redes sociales y de hacer contacto virtual. Ninguno de los clientes que tenemos vinieron por hacer visitas a empresas. Esto no nos ha pasado. Eh, y para nosotros ha sido un logro, pues, cuando empezamos a salir en prensa, ¿vale? Que el proyecto tenía ya un reconocimiento tal que cuando se hablaba de determinado tema, pues se recordaba que nosotros éramos el proyecto de referencia y la prensa nos buscaba. Entonces salimos en El Mundo, salimos en El Levante, salimos en otras prensas también de relevancia, y eso para nosotros es como un premio, ¿no? Un reconocimiento por nuestro trabajo. Los perfiles que solemos buscar cuando buscamos colaborar con alguien, siempre tener personas que sean proactivas, siempre. Yo suelo decir que por más que uno no sepa usar alguna herramienta en concreto, o eso se puede aprender. Ahora, actitud no se aprende. Actitud o se tiene o no se tiene. Entonces, siempre que buscamos un voluntario, un becario o alguien que quiera colaborar con nosotros, buscamos personas que tengan una actitud, que sean autónomas, que puedan hacer las cosas por sí solas. Entendemos que obviamente las personas que son los adolescentes, que están empezando, a lo mejor no tienen actitud porque no saben qué hacer y dónde y cómo actuar. Para eso estamos nosotros, no orientamos. Pero lo que necesitamos es siempre tener gente que tenga ganas, que tenga voluntad, y que no haga falta explicarlo tan básicamente lo que hay que hacer, que la persona saque por sí sola, ¿sabes? Damos total apertura, porque claro, como trabajamos con voluntarios, la idea no es segregar a la persona en un cubículo y decir solo hagas eso, no. La idea es que la persona venga, que pueda disfrutar, que pueda aprender y que pueda aportar en el proyecto. Es muy importante para nosotros que la gente que venga pueda aportar algo al proyecto, porque así crecemos todos, ¿no? Entonces, no solimos podar demasiado a la gente que viene, al revés, le damos las herramientas que son las cosas básicas con las que van a trabajar, y esperamos recibir una aportación de esta persona con lo que se puede mejorar, con lo que se puede hacer mejor, y con todo lo que haga falta, que pueda ver que se puede disfrutar más del trabajo.